Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar el capítulo 1, segunda parte del libro de Jonás. Jonás prefiere la muerte. Te invito a orar. Padre eterno y bondadoso, gracias te damos, Señor, por tus maravillosas bendiciones. Gracias por este día que nos regalas. Gracias, Señor, porque podemos llegarnos a ti con todos nuestros problemas, con todas nuestras angustias y tener la seguridad de que tú nos escuchas y nos ofreces el perdón y la salvación. Al estudiar tu palabra, solicitamos la dirección de tu Espíritu para entender y aplicar las lecciones y poder vivir conforme a tu voluntad. Gracias por escucharnos. Gracias por concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La historia del profeta Jonás contiene grandes lecciones para todos los cristianos. La orden que recibe Jonás de parte de Dios es muy particular. Debía ir a Nínive y proclamar su destrucción con el objeto de buscar un arrepentimiento de parte de los habitantes de esta ciudad. Nínive es reconocida como una gran ciudad. Jonás, en vez de levantarse y obedecer, se levanta es para ir lo más lejos posible de Nínive y pretendía huir de la tarea que el Señor le ha encomendado. Este libro de Jonás es el libro de las preguntas y es el libro de los milagros de parte de Dios. En medio del mar se desata una terrible tormenta, con el cual los marineros se dan cuenta que están a punto de perecer y encuentran a Jonás durmiendo. Le pide que se levante y clame a Dios, pero las cosas no mejoran y piensan que de alguna manera esta tormenta es el castigo de algún Dios, así que echan suertes y lo segundo que ocurre es que la suerte cayó sobre Jonás. En este capítulo 1 estudiaremos la tercera sección que va del versículo 8 hasta el versículo 12, el discurso de Jonás a los marineros. Una vez que la suerte cae sobre Jonás, surge la segunda pregunta del libro. Miremos el versículo 8. Entonces ellos le dijeron: explícanos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Esta serie de cortas preguntas pinta un vívido cuadro de la excitación que había a bordo de ese maltrecho barco. Veamos algunos detalles importantes de este interrogatorio. Explícanos ahora por qué nos ha venido este mal. Esta pregunta debe llevar una profunda reflexión de Jonás, a reconocer su pecado, su falta, su negligencia. Recordemos que la suerte que echaron era para responder una pregunta directa: ¿quién tiene la culpa de la tormenta? La respuesta debía ser clara. Jonás debía responder: yo tengo la culpa. Por eso el interrogante es: ¿por qué nos ha venido este grande mal? ¿Por qué está esta tormenta desatada? Quisiera que reflexionemos sobre nuestra posición como embajadores del cielo. ¿No será que el mal en las ciudades ha tomado tanta ventaja porque nosotros somos culpables por nuestro silencio, por nuestra negligencia de mostrar una mejor forma de vida, por tratar de pasar desapercibidos? ¿No será que a veces Dios permite ciertos desastres para ponernos en la mira de la comunidad? Entonces viene la tercera pregunta: ¿a qué te dedicas? El oficio de Jonás era el de profeta. Su tarea es comunicar el mensaje de Dios. Pero ahora, ¿qué era? ¿Un profeta desobediente? ¿Un profeta que no quería dar el mensaje de Dios? ¿Un profeta que no quería ir a donde Dios le decía que debía hacer? Amigo y hermano, ¿a qué te dedicas?
¿Cuál es la labor que Dios te ha dado? ¿Cuál es la tarea que debes cumplir? ¿Por qué no estás haciendo lo que Dios te pide que hagas? La cuarta pregunta es, ¿de dónde vienes? ¿Qué debía responder Jonás? Vengo de Israel, huyendo del Señor. Te pregunto, hermano, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu procedencia? ¿Por qué estás aquí? Dios nos ha dado un lugar en su viña, pero nosotros hemos tomado otro camino. Hemos hecho otras cosas. Quinta pregunta, ¿cuál es tu país? En otras palabras, ¿cuál es tu nacionalidad? Dime tú quién eres. Jonás debía responder, soy un judío a quien el Señor llamó para ser profeta, pero ahora no sé qué estoy haciendo aquí, ni yo mismo me entiendo. Entonces viene la sexta pregunta, ¿a qué pueblo perteneces? Todas estas cosas debieran caer sobre Jonás como un baldado de agua fría. Fue descubierto, estaba realmente haciendo algo contrario a la voluntad divina. ¿Cuál es la razón de la tormenta? Entonces viene la respuesta del profeta dormilón. Leamos el versículo 9. Él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los dioses, que hizo el mar y la tierra. Su respuesta es franca y al punto. Se identifica como hebreo. Era el nombre con que con frecuencia se designaba a los israelitas por los que no pertenecían a su raza. Como hebreo, él sirve a Jehová. Este es el nombre usado para designar específicamente al Dios verdadero, y se enfatiza que era el creador del cielo y la tierra. Una de las características distintivas presentada para mostrar la superioridad del Dios verdadero. No sabemos si los marineros estaban familiarizados con el poder del Dios de Jonás mediante un conocimiento previo de él, pero en estas circunstancias, estando amenazados por una muerte inminente y sin duda interpretando el carácter de Jehová de acuerdo con sus conceptos paganos, quedaron aterrorizados. Versículo 10, donde aparece la séptima pregunta. Aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Pues ellos supieron que huía de la presencia de Jehová por lo que él les había contado. Una pregunta que debió llegar al corazón del profeta. ¿Por qué, Jonás, haces esto? Dame una razón de peso para poner en riesgo la vida de estas personas. Dame una razón de peso para no cumplir el ministerio que Dios te ha encomendado. ¿Acaso es temor? Dios echa fuera el temor. Dios hace corazones valientes. ¿Acaso fue tu impotencia? Dios a quien llama capacita y fortalece. ¿Acaso fue tu odio? Dios puede quitar el odio y sembrar amor en el corazón. ¿Por qué haces esto, Jonás? No hay ninguna razón justificable para hacerlo. Y entonces viene la octava pregunta, versículo 11. Como el mar se embravecía cada vez más, le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? El furor de la tempestad está realmente ya a extremos de la destrucción de la nave y la pérdida de vidas. Creían que quizá Jonás era el único que conocía a Jehová y que sabía cuál era el medio para expiar su pecado, cómo aplacar la ira de Dios. Entonces Jonás dice algo extraño, versículo 12. Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, pues sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. No sabemos si fue por inspiración o por valentía que Jonás les pide que lo arrojen al mar. Pero es interesante el caso de Jonás. Huye porque no quiere hacer lo que Dios le pide, pero está dispuesto a morir para salvar a unos marineros que no conoce. Y además, como no estaba dispuesto a ir a Nínive, se sentía culpable. Jonás estuvo dispuesto a sacrificarse a sí mismo en un esfuerzo por salvar la vida de otros. Al parecer, prefería morir que ir a Nínive. Entonces viene la parte final de esta primera parte de la historia de Jonás, relatada en el capítulo 1. Versículos 13 al 17,
Jonás es echado al mar y tragado por un pez. Una vez que Jonás pronuncia estas palabras, viene la encrucijada de los marineros. Si la tormenta terrible se desató porque Jonás está en el barco equivocado, ¿cómo sería arrojarlo al mar? Tenían temor que Dios los terminara de aniquilar. Versículo 13. Aquellos hombres se esforzaron por hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron porque el mar se embravecía cada vez más contra ellos. Quizás había alguna duda de que el Dios de Jonás requiriera una medida tan extrema. Los marineros trataron de regresar el barco a tierra, ya que en los viajes por mar los antiguos tenían la costumbre de navegar a lo largo de la línea de la costa, de modo que el barco no estaba lejos de la tierra, pero no podían ir a tierra y la tempestad se acrecentaba más y más. Se dieron cuenta que la única solución que faltaba probar era arrojar a Jonás al mar. Entonces, esta experiencia los hizo que estos marineros clamaran a Dios. Leamos el versículo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni nos hagas responsables de la sangre de un inocente, porque tú, Jehová, has obrado como has querido. Los marineros temían ofender más a Dios haciendo morir a uno de sus adoradores. Así que sus oraciones fueron dirigidas a Jehová y no a sus dioses. Es interesante que Jonás logró lo que no hubiese podido lograr por otro medio, que estos hombres llegaran a adorar a Dios. Saben, Dios tiene la habilidad de tomar una experiencia adversa y transformarla en una oportunidad de salvación. Miremos el versículo 15. Tomaron luego a Jonás y lo echaron al mar, y se aquietó el furor del mar. Este es el tercer milagro que registra el libro de Jonás. La calma vino súbitamente, por la cual los navegantes reconocieron que era un acto de intervención divina. Esto causó un gran impacto en la vida de estos marineros. De allí en adelante, para ellos, las cosas no serían igual. Leamos el versículo 16. Sintieron aquellos hombres gran temor por Jehová, le ofrecieron sacrificio y le hicieron votos. Tan manifiesto fue el poder de Jehová sobre la naturaleza en este episodio y tan notable había sido el cumplimiento de las palabras de Jonás, que no es de admirarse que los marineros reaccionaran de esta forma. Entonces dice que le ofrecieron sacrificios. Los hombres hicieron lo que en su limitado conocimiento pensaron que era lo más apropiado. No sabemos nada de ellos. Más adelante no se menciona qué pasó con estos marineros, pero debemos afirmar que fue para ellos una experiencia que marcó su vida y fue una oportunidad de salvación para cada uno de ellos. El capítulo termina con una afirmación interesante, versículo 17. Pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El cuarto milagro que encontramos en este libro de Jonás es que Dios dispuso, Dios hizo posible algo que parece imposible de creer, pero mi Dios es el Dios de lo imposible. No se sabe qué pez era, si fue un pez creado o si Dios empleó una variedad que ya existía, así fuera una ballena u otro tipo de pez enorme que fuera capaz de tragar a un hombre entero. Lo cierto es que Dios puede hacer aparecer un pez en el momento oportuno, que este animal no hiciera digestión por 3 días y que sirviera de tumba para un profeta que necesitaba tocar fondo para entender el gran amor de Dios por los seres humanos. Apreciado amigo y hermano, la historia de Jonás nos deja grandes lecciones que deben llevarnos a considerar nuestra respuesta a las órdenes que Dios nos ha dado para mejorar nuestra vida, hacer su voluntad y seguir sus caminos. Hoy el Señor te llama para que hagas una obra para Él. No tomes atajos.
No busques excusas, solo confía en el Señor y obedece. Solo así cumplirás el propósito de Dios en tu vida, el propósito por el cual Dios te ha formado. Que el Señor te bendiga y te guarde, y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.